Hola a todos, soy Pedro y hoy quiero hablar contigo sobre algo que mucha gente piensa que es muy difícil, pero que en realidad puede ser más sencillo de lo que imaginas. Hoy vamos a hablar sobre cómo empezar a hablar español. Y no me refiero a estudiar durante horas o memorizar cientos de palabras. Me refiero a pequeños pasos. Pasos pequeños pero poderosos. Si estás escuchando esto ahora mismo, ya estás haciendo algo increíble. Estás escuchando español. Eso ya es un paso. Y yo creo que mereces reconocer ese esfuerzo. Permíteme contarte sobre mi amigo Daniel. Daniel es de Canadá. Habla inglés y un poco de francés. Un día me dijo: Pedro, quiero aprender español, pero no sé por dónde empezar. Siento que hay demasiado que aprender y no tengo tiempo. Y yo le dije: Daniel, ¿cuánto tiempo tienes al día? Él pensó un momento y dijo: tal vez 10 minutos, quizás 15. Y yo le sonreí y le respondí: eso es suficiente. Con 10 minutos al día puedes avanzar más de lo que crees. Él no me creyó al principio, pero decidió intentarlo. Y lo que pasó después me pareció fascinante. El primer día Daniel aprendió solo 3 palabras. 3 palabras en español. Hola, gracias. Por favor, nada más, solo esas 3 palabras. ¿Tú ya sabes esas 3 palabras? Dime en los comentarios. Escribe hola, gracias o por favor. Es tu primer ejercicio de hoy. Muy sencillo, ¿verdad? Al segundo día, Daniel practicó las mismas 3 palabras. No aprendió nuevas, solo repitió las que ya tenía y las dijo en voz alta. Eso es importante. Hablar en voz alta marca una gran diferencia. El oído aprende cuando escucha tu propia voz. Al tercer día, Daniel añadió 2 palabras más. Buenos días, solo esas 2 palabras juntas. Buenos días. Y ya sabes lo que pasó, ¿verdad? El cuarto día, Daniel se despertó por la mañana y sin pensarlo mucho dijo en voz alta: Buenos días. Solo porque sí, porque ya era natural para él. Ese momento me pareció muy importante cuando me lo contó. Porque ahí es cuando el español deja de ser una tarea y empieza a ser parte de tu vida. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que intentaste decir algo en español? Puede ser algo muy pequeño. Hola, gracias. No entiendo. Cualquier cosa. ¿Lo intentaste hoy? ¿Lo intentaste esta semana? Cuéntame en los comentarios. Me gustaría saber. Uno de los errores más comunes que veo en personas que quieren aprender español es que esperan estar listos para hablar. Piensan: primero necesito aprender más vocabulario, primero necesito entender la gramática, primero necesito sentirme seguro. Y así pasan semanas, meses, a veces años sin abrir la boca. Pero hablar español no se aprende esperando, se aprende hablando. Aunque sea mal, aunque sea con errores, aunque sea con solo 5 palabras. Daniel me dijo algo que recuerdo mucho. Me dijo: Pedro, el día que empecé a hablar en voz alta, aunque nadie me escuchara, todo cambió. Y yo creo que tiene razón. Entonces, ¿cuál es el paso más pequeño que puedes dar hoy? Yo te voy a dar algunas ideas muy sencillas. La primera idea es hablar contigo mismo. Suena extraño, lo sé, pero funciona muy bien. Cuando te despiertas por la mañana, di buenos días en voz alta. Cuando comes, di el nombre del alimento en español: pan, agua, café, frutas, cosas simples que ya conoces o que puedes buscar fácilmente. La segunda idea es escuchar sin presión. Exactamente como lo estás haciendo ahora mismo. No tienes que entender cada palabra. No tienes que tomar notas, solo escucha. Tu cerebro trabaja aunque tú no lo sientas. Con el tiempo las palabras empiezan a tener sentido solas. ¿Estás entendiendo lo que digo ahora? Si es así, eso es una señal muy buena. Significa que tu español ya está funcionando. Ya estás procesando el idioma. Ese es un logro que mereces celebrar. La tercera idea es aprender frases completas en lugar de palabras sueltas. Por ejemplo, en vez de aprender la palabra querer, aprende la frase quiero un café o quiero aprender español. Así tu cerebro guarda la frase como una unidad y la puedes usar directamente. Daniel usó este método. Después de 2 semanas ya podía decir cosas como: buenos días, ¿cómo estás? Quiero un café, por favor. Muchas gracias. No era perfecto, su acento era diferente. Pero funcionaba, la gente lo entendía, y eso lo motivó mucho. La motivación es algo muy poderoso cuando aprendes un idioma. Y la motivación más fuerte viene de los resultados pequeños. No del resultado grande al final, sino de los pequeños momentos en que sientes que avanzas. Cuando entiendes una frase nueva, eso es una victoria. Cuando dices algo y alguien te entiende, eso es una victoria. Cuando escuchas una canción en español y reconoces algunas palabras, eso también es una victoria. Aprende a celebrar esas victorias pequeñas, porque son las que te llevan al final.
Quiero contarte otro momento de la historia de Daniel. Fue después de un mes de práctica. Solo un mes, con 10 o 15 minutos al día. Daniel entró a una cafetería en su ciudad. Había un señor mayor trabajando allí que hablaba español. Daniel se acercó con mucho nerviosismo y le dijo: «Hola, buenos días. Quiero un café, por favor». El señor lo miró, sonrió y le respondió en español: «Claro que sí. ¿Con leche o sin leche?». Daniel no entendió completamente, pero escuchó la palabra leche y recordó que significaba milk. Entonces dijo: «Con leche, por favor». El señor le trajo el café y Daniel lo pagó y dijo: «Muchas gracias». El señor respondió: «De nada. ¿Eres estudiante de español?». Y Daniel, con una sonrisa grande, dijo: «Sí, estoy aprendiendo». Ese intercambio duró menos de un minuto, pero Daniel me llamó esa tarde completamente emocionado. Me dijo: «Pedro, hablé español con una persona de verdad, y me entendió». Y yo pensé: eso es todo. Ese es el momento que cambia todo. Cuando el español deja de ser teoría y se convierte en conexión con otra persona. ¿Tú has tenido ese momento o estás esperando para tenerlo? No esperes más. Empieza hoy, aunque sea con una sola frase. Ahora hablemos de algo que mucha gente menciona: el miedo a cometer errores. Este es quizás el obstáculo más grande para muchos estudiantes de español. Tienen miedo de pronunciar mal. Tienen miedo de usar la palabra equivocada. Tienen miedo de que la gente se ría de ellos o no los entienda. Pero yo quiero decirte algo importante. Todos cometemos errores cuando aprendemos un idioma. Todos. Incluso personas que llevan años estudiando cometen errores. Y eso no es malo. Los errores son parte del proceso. Cuando un niño aprende a hablar, nadie lo critica por pronunciar mal. Nadie se ríe de él porque dice «yo que lo agua» en lugar de «yo quiero agua». La gente sonríe, lo ayuda y lo corrige con cariño, y el niño sigue intentando. Tú puedes hacer lo mismo. Trátate con la misma paciencia y amabilidad que le darías a un niño que está aprendiendo. Y hay algo más que quiero decir. En la mayoría de los casos, cuando una persona extranjera intenta hablar español, los hispanohablantes no se ríen ni se burlan. Al contrario, aprecian el esfuerzo. Se sienten contentos de que alguien quiera aprender su idioma. He visto esto muchas veces. Un turista que intenta hablar español y dice algo incorrecto, y la persona del otro lado sonríe, lo ayuda con entusiasmo y hasta se convierte en un momento bonito de conexión entre dos culturas. Así que el miedo es comprensible, pero no tiene que detenerte. Volvamos a los pasos pequeños. Quiero darte un plan muy sencillo para esta semana. Solo esta semana. Día 1, aprende 3 saludos. Hola, buenos días, buenas tardes. Día 2, practica esos 3 saludos en voz alta 10 veces cada uno. Solo eso. Día 3, aprende 3 frases básicas. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Día 4. Practica todas las frases que ya tienes. Repítelas como si hablaras con alguien. Día 5. Escucha algo en español. Puede ser esta historia de nuevo. Puede ser una canción. Puede ser un video corto. Solo escucha. Día 6. Escribe en los comentarios de este video una frase en español. Lo que sea. Puede ser hola o puede ser algo más largo. Lo que puedas. Día 7. Descansa. Tu cerebro necesita tiempo para procesar lo que aprendió. ¿Puedes hacer eso? Creo que sí. Son 7 días muy sencillos, sin presión, sin memorizar gramática complicada. Solo pequeños pasos cada día. Y si sigues ese ritmo, en un mes tendrás una base sólida. En 3 meses podrás tener conversaciones simples. Y en 6 meses, si eres constante, el español ya será parte de tu vida diaria. La constancia es la clave. No el tiempo que estudias en un solo día, sino la cantidad de días que practicas. 10 minutos todos los días es mucho mejor que 2 horas una vez a la semana. Quiero contarte algo sobre mi propia experiencia aprendiendo otro idioma. Yo aprendí inglés de adulto. No lo aprendí en la escuela siendo niño. Lo aprendí ya grande, con responsabilidades, sin mucho tiempo libre. Al principio pensaba que era imposible. Veía las películas en inglés y no entendía nada. Escuchaba a las personas hablar y solo oía ruido. Intentaba leer y me perdía a los 3 segundos. Pero un día decidí empezar con algo muy pequeño. Decidí aprender 10 palabras en inglés cada semana. Solo 10, no más. La primera semana aprendí hello, thank you, please, water, food, yes, no, good, bad y help. Palabras básicas. Cosas que podía usar todos los días. Y las usé. Las usé en mi cabeza, en voz alta, cuando cocinaba, cuando caminaba, cuando manejaba.
Las repetía como si fueran canciones. La segunda semana aprendí 10 más. Y así, poco a poco, semana a semana, fui construyendo mi vocabulario. Y con cada nueva palabra sentía que el idioma se hacía un poco más mío. Ese proceso me enseñó algo que nunca olvidé. Los idiomas no se aprenden de golpe, se construyen ladrillo a ladrillo, y cada ladrillo importa. Cada palabra nueva que aprendes es un ladrillo en tu edificio. ¿Cuántos ladrillos tienes tú en tu edificio de español? Puede ser 5, puede ser 50, puede ser 500. Todos empezaron con el primero. Y si todavía no tienes ninguno, hoy es el día perfecto para colocar el primero. Hola, gracias, por favor. Esos son tus primeros 3 ladrillos. Guárdalos bien. Hay algo más que quiero mencionar antes de terminar. El ambiente de aprendizaje es muy importante. Si rodeas tu vida diaria con español, el aprendizaje sucede de forma más natural y más rápida. ¿Cómo puedes hacer eso? Hay muchas formas sencillas. Cambia el idioma de tu teléfono a español. Al principio puede ser confuso, pero en 2 o 3 semanas te acostumbras y aprendes palabras nuevas todos los días sin darte cuenta. Escucha música en español mientras haces ejercicio o mientras limpias la casa. No tienes que entender la letra completa. Con el tiempo, tu oído se ajusta al ritmo y sonido del idioma. Si tienes una serie favorita en Netflix o en otra plataforma, intenta verla con subtítulos en español. O busca una serie en español con subtítulos en tu idioma. Es entretenimiento y aprendizaje al mismo tiempo. Y si tienes la oportunidad de hablar con una persona que habla español, aprovéchala. Aunque sea una conversación corta. Aunque sea solo un saludo. Cada interacción cuenta. Daniel siguió practicando. 6 meses después de aquel café, me visitó. Y tuvimos una conversación entera en español. No perfecta, con pausas, con algunas palabras en inglés cuando no recordaba cómo decir algo. Pero fue una conversación en español entre 2 personas. Al final de esa conversación, Daniel me miró y dijo: «Pedro, hace 6 meses no podía decir ni hola con confianza, y ahora estamos hablando». Y yo le dije: «¿Sí? ¿Un paso pequeño a la vez?» Eso es todo lo que necesitas. Un paso pequeño a la vez. Tú puedes hacer lo mismo que Daniel. No importa tu edad. No importa cuánto tiempo tienes al día. No importa si antes intentaste aprender y no funcionó. Lo que importa es que estás aquí ahora. Y eso ya dice mucho de ti. Antes de cerrar, quiero invitarte a que dejes un comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿por qué quieres aprender español? ¿Qué te motivó a empezar? ¿Es por trabajo, por viaje, por familia, por amor al idioma? Me encantaría saber tu historia. Y si este episodio te pareció útil, si sientes que aprendiste algo hoy o que te dio un poco más de motivación para seguir, te agradecería mucho que lo compartieras con alguien más que también quiera aprender español. Eso nos ayuda a seguir creando contenido como este para personas como tú. Y si no lo has hecho todavía, considera suscribirte al canal de HolaCast Español. Aquí encontrarás muchas más historias como esta, pensadas para ayudarte a aprender español de manera natural, sin presión y con mucho cariño. Gracias por acompañarme hoy. Fue un placer compartir este tiempo contigo. Espero verte en el próximo episodio.